Hola a los amigos de Cascos Azules. Si hubiera un día para que yo pueda estar luciendo esta boina que identifica al personal de paz de las Naciones Unidas y sobre todo lo que llevamos más en el corazón, que es el personal uniformado, bueno, sería hoy, 29 de mayo de cualquier año, a partir de 1948, en que se instala la primera misión de paz allá justamente en Medio Oriente y donde lamentablemente ha debido permanecer eh, por años, por décadas. Y en algún momento hemos celebrado que existiera la misión porque de no existir, probablemente el grado de afectación y la escalada del conflicto hubiera sido mucho peor. 3.400 son aquellos hombres y mujeres de uniforme o sin él que no han vuelto a sus patrias en esta contribución a que la paz sea una realidad en el mundo para que también lo pueda ser en la propia nación de donde salen estos recursos humanos y materiales, etcétera, para contribuir a que sea una realidad de que se pueda vivir en paz. La pandemia ha venido porque lo estamos viviendo, porque nos está afectando, porque realmente no solamente es la salud física, sino también mental, a una situación extrema. Y es muy afín al proceso de excelencia de todo, de un servicio, de un bien, someterlo a esta prueba de tormento. Estamos tratando de extraer lo mejor de lo peor, lo mejor de lo peor de esta situación terrible que nos lastima. Y se configura una suerte de tormenta perfecta y no nos resulta ajeno para nada este someter a tormento al material y a las personas para que puedan probarse y así surgen eh, las pruebas que vemos habitualmente, nuestros comandos, nuestros SEAL, los infantes de marina, toda la gente que tiene que estar en condiciones de enfrentar situaciones calamitosas, dificilísimas, donde ya lo peor del espíritu humano puede llegar a aflorar y que lo decimos tan repetidamente, bueno, ahí nos prueba y van saltando y van sucediendo y se van mostrando justamente las anomalías que bajo otra condición podría ya no existir. Hay agoreros, por supuesto, y oportunistas que en su detallada capacitación dialéctica, porque se han entrenado, han concurrido a islas donde se formaron, en esta, decíamos, capacitación dialéctica de tratar de dividir, de separar, de agrietar sociedades o universos, advierten catastróficamente y malintencionadamente esta tendencia al auge del militarismo, lo llaman, porque justamente ven que un servicio que fue durante mucho tiempo invisibilizado, bueno, surge a prestar su colaboración de una forma realmente desinteresada. Las Fuerzas Armadas Argentinas organizan centros de alistamiento en zonas sensibles, de alistamiento por un lado y de aislamiento por el otro. Entonces, con toda esta carga peyorativa, bueno, se dedican de algún modo, a tergiversar las realidades. Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, Día del Ejército Argentino también, celebramos. 102 fallecidos durante el año 2019. En la Argentina también colaboró con la sangre y con la vida de más de 25 argentinos que no han retornado a su patria y que han dejado su vida justamente durante su tour of duty, durante su periodo de servicio. Las Fuerzas Armadas Argentinas, y esto es un comentario bastante también generalizado por parte de la otra parte de quienes al mismo efecto,
a la misma realidad la describen de otro modo. Se ha mostrado con una plasticidad, yo diría algo mayor a la sola flexibilidad, eh, de adecuarse, de ser empleada con inteligencia adaptativa y enfrentar las amenazas o los desafíos que se nos presentan en este momento. Las guerras no han cesado en Afganistán y aún sin respetar tampoco el Ramadán que acaba de terminar, al menos 14 miembros del ejército afgano han muerto en un ataque talibán nuevamente. Guerras internas, todas lo son, como las que sufrimos en Sudamérica y como las que todavía las heridas no cierran, como fueron en África y como fueron en el sudeste asiático. Decíamos, el gobierno afgano había anticipado que ni siquiera en Eid Aun, que es el momento más sagrado quizá del Ramadán, tampoco se pudo terminar ese alto el fuego y hubo, como decíamos, 14 muertos. Ruan, ¿quién es Ruan? El ex alcalde de Ruanda, que fue sentenciado a cadena perpetua por el genocidio. A ver, el genocidio verdadero de 1994, Ladislat Tawanswa, condenado por conspirar para exterminar a los Tutsis y ordenar el asesinato de más de 25.000 personas. Villa Mascardi, en nuestras guerras internas, en nuestras confrontaciones internas, en esta fragilización, en estos momentos en que justamente tenemos que enfrentar un enemigo común, que a veces es utilizado también con un propósito por muchos no demasiado feliz, bueno, también nos sacude, nos debilita y nos agrede internamente. Un programa al que los estamos invitando realmente muy emotivo, muy sentido, evocativo, realmente muy interesante. Y una reflexión final. Vamos a estar nuevamente en la segunda entrega de Alberto de Jesús, que él vuelve a Balcanes, vuelve a estas localidades donde él fue uno de aquellos primeros peacekeepers y los vamos a invitar a que escuchen un poco el sentimiento que él trasunta a través de encontrarse nuevamente con gente y lo que él manifiesta, esta gente de paz, que como por ejemplo el propio comandante de la zona militar en el área metropolitana, tiene una experiencia notoria, calificadísima, justamente en estos escenarios de conflicto, como fue Haití. Quien puede hacer eso, bien puede estar haciendo esto otro y estar llevando un plato de comida a la gente que lo está necesitando. Mil cosas para hablar respecto a esto, de por qué decidimos encerrarnos en lugares así verdaderamente donde la gente no ha podido, no ha logrado superar y salir a tener una vida un poco mejorada. Yo los voy a invitar entonces a que también escuchemos esto y también un italiano con un espíritu especialísimo que es el jefe de prensa de las Naciones Unidas en la MINURSO, en el Sahara Occidental, habla de los argentinos, habla de nosotros y habla justamente del placer de estar sirviendo a la paz en un lugar tan complicado y las particularidades que tiene la misión en este lugar del África. Por otro lado, hicimos una editorial en su momento en que descarrillamos, y este descarrillamiento, jugando con las palabras, es como gratuitamente se menoscaba, se menosprecia, se mata socialmente a un hombre que hizo mucho por nosotros, un médico. Ese médico le dio nombre al servicio de neurología del Hospital Militar
del Hospital Militar justamente Central, que está colaborando tan estrechamente con el doctor Pollack en tratar de ver si podemos encontrar una salida, pero simultáneamente hay un tic, esto lo decía Rubén Beraja, una persona destacadísima, un orador impecable, con algunos problemas que en su momento ha tenido, inclusive con la justicia, pero un orador impecable que estuvo en la escuela de guerra bastantes años atrás. Me jacto de que mi hijo ha estado en una escuela judía y él comentaba que a veces suceden estos problemas. Hay como un tic de automáticamente identificar fantasmas donde probablemente no lo hay. Y bueno, negociaron. Una negociación que no es lo mejor en la Grecia aristotélica, ¿no? Estaban los que se dedicaban al ocio creador y a los otros, un poco más despectivo. Negociaron con el nieto de Carrillo y dijeron, bueno, acá no pasó nada. Yo creo que ha pasado mucho. Y para referirse a esto, lo vamos a tener un gran amigo de Cascos Azules, Hugo Bruera, que nos va a hacer un comentario de algún modo reivindicatorio de Ramón Carrillo, un argentino que trabajó también por la Argentina y por la salud de todos, y que mucho hizo. Los esperamos en Cascos Azules y acompáñennos. Es imprescindible que nos ayuden, porque son momentos muy difíciles y armar los programas y el estar cerca de ustedes nos resulta muy, muy complicado. Muy orgullosa nuestra gente de estar haciendo lo que está haciendo. Gracias por seguir. Esto gracias a los esfuerzos, el trabajo diario de todos los observadores militares y de la MINURSO, claramente, que toda está involucrada en este trabajo muy difícil que sabe, usted conoce también personalmente por su servicio antes. Argentina es una de muy pocas naciones que sigue contribuyendo siempre del 1991 del alto el fuego, del envío de los primeros observadores militares. Los observadores argentinos está siempre una presencia muy calificada y muy apreciada para todos. En honor al respeto que me merece la neutralidad política de este programa, voy a evitar consideraciones partidarias sobre el tema. Solo diré que me sorprende la infundada difamación lanzada sobre el doctor Carrillo por el Centro Simón Wiesenthal, que es una institución dedicada a la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. Cuando al centro se le requirió la documentación respaldatoria, dijeron que lo habían visto en una película. Esa fue su única respuesta. Ahora, también es notorio que un exministro de Derechos Humanos, como el doctor Abruj, haya replicado la infamia sobre esta celebridad argentina cuyo prestigio excede los límites de nuestra patria. En representación de la comunidad judía, después, el presidente de la DAIA desestimó las acusaciones del Centro Wiesenthal y advirtió que las instituciones no deben actuar por impulsos o para pretender presencia en medios sin antes certificar los trascendidos. Y esto fue porque el nieto de Carrillo se les presentó y les acreditó un vínculo con la comunidad judía a través de una placa que en 1954 el ministro de Salud de Israel le había entregado para reconocer la labor de su colega. También Raanan Rein, este prestigioso historiador israelí que escribió sobre la comunidad judía argentina y su relación con el peronismo, el deporte y la política, aportó que uno de los grandes colaboradores de Carrillo en el Ministerio de Salud fue el doctor Salomón Chichilniski, que había llegado con su familia desde Odessa a la Argentina y se había recibido de médico en la Facultad de Rosario. Hicieron una gran amistad a partir de que este médico le salvó la vida al argentino en un cuadro de hipertensión. Bueno, pero hay un sector social que tiene una lógica difamatoria de que si, por ejemplo, Perón estaba en Italia en tiempo de Mussolini, entonces necesariamente
se convirtió en fascista. Entonces, si Carrillo visitó Alemania en los años 30, necesariamente se convirtió en nazi. La respuesta, por supuesto, es simple, es no, tanto en lo que concierne a Perón como en lo que concierne a Carrillo. Lo que pasa es que por su brillante carrera académica, la UBA le otorgó a Carrillo una beca de 2 años para perfeccionar sus conocimientos en neurocirugía en Europa. Y recorrió instituciones médicas en Ámsterdam, París y Berlín. Pero en 1933 Carrillo ya estaba de regreso en Buenos Aires. En aquel momento la mayoría de la gente no podía imaginar cómo iba a evolucionar la política del nacionalsocialismo a lo largo de los años 30, ni hablar de la Guerra Mundial, ni sus consecuencias catastróficas, ni la hecatombe del pueblo judío. Tal es así que en 1935 Winston Churchill todavía pudo escribir: es en este misterio del futuro que la historia declarará a Hitler como un monstruo o como un héroe. ¿Esto va a significar que tenemos que considerar a Churchill como tolerante hacia Hitler y el nazismo? No. Bueno, pero a Carrillo hay que evaluarlo por su obra como ministro de Salud durante 9 años, el primero, y su aporte crucial desde la administración peronista al desarrollo del sistema sanitario. La promoción de la medicina social, la construcción de cientos de hospitales, la reducción de la mortalidad infantil o de los muertos por tuberculosis. Por estos logros es que merece todos los homenajes que tiene y que pueden venir, sean a través de un billete o no sé, o de un monumento, una placa, lo que fuera. Ahora, asociarlo a Hitler es emparentarlo con la muerte. A él, cuya gestión aumentó en 5 años el promedio de vida de los argentinos. Fíjense que combinó el rigor científico con la sensibilidad ante el dolor del otro. Bueno, y además fundó el Instituto de Neurología Argentino, la Escuela de Posgraduados en Medicina. Y un punto, nosotros los militares tenemos que estar orgullosos de él, porque fue médico del Hospital Militar Central. Allí es donde conoció a Perón. Además, allí, basado en los informes médicos que venían del interior del país como resultado de la revisación de los ciudadanos para el servicio militar obligatorio, tuvo una gran fuente para realizar el mapa sanitario del país y convertirse en el padre del sanitarismo argentino. Tomó contacto con la geografía social, las enfermedades sociales como la fiebre amarilla, el mal de Chagas, el paludismo, la tuberculosis. Y bueno, en el año 2009 tuve la suerte de que las autoridades militares y políticas aprobaron mi propuesta como secretario general del Ejército de titular al servicio de neurología doctor Ramón Carrillo. Y ahí, en ese acto, pudimos abrazar a sus hijos y realmente fue un acto de estricta justicia histórica que había sido postergado, no sé por qué. Entonces, el tercer piso del hospital militar luce una enorme foto con su célebre frase: solo existen las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo. Bueno, y me viene una reflexión final, personal, y hasta con un poquito de bronca, porque el peronismo tiene muchos tipos con los cuales indignarse. Tiene para elegir. Vamos a citar algún histórico, López Rega, se puede citar algún gremialista, podés elegir algún menemista, algún kirchnerista, pero qué perversidad ensañarse justo con alguien que luego de una enorme obra patria murió a los 50 años, pobre, enfermo y exiliado en Belém do Pará, en el norte de Brasil. Alguien quien para alguna enorme parte de la sociedad es un héroe. Y bueno, quizás una de sus frases más célebres nos indique que aún su obra está inconclusa. Y dice: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia,
y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Lo que fue en Croacia, ¿no? Que en Croacia andábamos envueltos en llama para todos lados. Sí, me encontré con una señora que era la que nos lavaba la ropa a la mayoría de la compañía B que estábamos ahí en Grubí, ¿no? Y incluso su hijo, que vivía prácticamente entre nosotros, que era chiquito en esa época, tendría 7 años, ya no vive más ahí con ellos, está en otra ciudad más alejada. Y la verdad fue un encuentro de emociones, ¿no? Porque se largó a llorar esa mujer y hasta yo mismo te puedo asegurar que se me caían las lágrimas, porque son momentos, ¿no? que uno ha vivido en otra época, y volverse a reencontrar después de tantos años, una emoción tremenda. Siguiente espacio, análisis del estado de los conflictos globales y el adelanto del programa Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Cascos Azules. Nos llevamos la satisfacción de haber promovido y haber defendido aquellos derechos que son esenciales para el género humano. Falleció producto del accidente. Pese a los terremotos, pese a las enfermedades, todo lo que podamos hacer por los haitianos es siempre bienvenido por ellos. Ya cuando uno llega, tiene la bandera argentina en el hombro izquierdo, lo reconocen como argentino y ya le asignan ciertas capacidades de responsabilidad, de respeto. Son los estándares que han marcado los que han pasado atrás nuestro. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo, en Misión de Paz. Cascos Azules. Lo tiene que soportar la familia. Sin ese apoyo de la familia sería imposible que estuviéramos acá. Falleció producto del accidente. Y si hay algo que aprendí, es más allá de los conocimientos que pueda tener uno por su jerarquía o experiencia, el valor esencial de nuestras misiones está dado por la gente. Somos unos grandes tipos los argentinos, muy melancólicos, con nuestras particularidades, somos unos grandes tipos. Siéntanse orgullosos, porque nosotros somos tan buenos como ellos, o quizá mejores. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo, en Misión de Paz. Cascos Azules. En nosotros los mejores representantes del país, como dije anteriormente. Más allá de las víctimas que recién les hablaba, 280.000 víctimas contabilizadas fallecidas, la mitad de la ciudad todavía está bajo los escombros de lo que se cayó, porque no damos abasto. Todos, volvieron felicitados, volvieron realmente muy reconocidos por las tareas. A mí me pasó en 2 oportunidades estar en tiroteos recibiendo disparos. Es muy lindo poder ayudar. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo, en Misión de Paz.